Buenas tardes. Buenas tardes, Melanie. Vamos a esperar unos 10 minutos hasta que se conecten sus compañeros. Doctor, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Javier. Un gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jane. ¿Cómo está? Buenas tardes, un placer saludarlos. Mi nombre es José Torres Espinosa, abogado del Tribunal de Juegos de la República del Ecuador. El día de hoy tendremos una nueva clase del módulo penal. Es así como exactamente, siendo el lunes 21 de diciembre del 2020 a las 5:21 de la tarde, daremos inicio a esta nueva clase. En primer lugar, quisiera hacer una retroalimentación de lo que fue el deber de la clase pasada. El deber enviado correspondiente a los artículos del 417 del 420 del Código Orgánico Integral Penal. Para esto voy a requerir la intervención de 2 estudiantes para que puedan retroalimentar dicha información. Escuchamos en primer lugar a Javier Mera. Buenas tardes, Javier. Javier Mera. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Escuchamos a Javier, de lo contrario escuchamos a Alejandra Rodríguez, por favor, hasta que Javier
pueda solucionar sus problemas de audio. Alejandra Rodríguez Albán. Buenas tardes. Estoy con problemas de audio y video. Ya. Melanie López, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. En este módulo 2 estábamos revisando el Código Orgánico Integral Penal, extinción y prescripción del ejercicio de la acción penal. En este caso, yo quisiera enfatizar en el artículo 418 acerca de la extinción de la acción penal. Nos habla de las infracciones las cuales son sancionadas. Se extinguirá en cualquier estado del proceso por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente a la infracción. Es decir, que cuando ya está cubierta la multa que se le impone, ya se puede dar por extinta esta acción penal. Este es uno de los artículos que revisamos, es el 418, y también me pareció interesante la aplicación del artículo 420, en donde indica la interrupción que se da por separado en los participantes de la infracción, es decir, ninguno de los dos podrá ser juzgados en una misma aplicación. Gracias. Gracias, Melanie. No sé si Javier ya pudo solucionar su problema de audio. De lo contrario, puede escribir un mensaje para relevar su participación. Javier. Escuchamos por favor a Jane Rojas. ¿Aló? Sí, le escuchamos, Jane. Buenas tardes. Profe, perdón, ¿me puede dar un ratito? Porque estoy conduciendo y estoy llegando a mi casa. No se preocupe, Jane. Gracias. Listo, Jane. Por último tenemos a Lisette Ibarra. Escuchamos a Lisette, por favor. Lisette Ibarra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Lisette. A mí me pareció interesante lo que es el artículo 417 de la prescripción del ejercicio de la acción. Lisette, ¿tiene ciertos problemas con el audio? Lo que yo pude analizar sobre este artículo es que la prescripción es una institución universalmente aceptada por medio de la cual el transcurso del tiempo extingue la posibilidad de iniciar un proceso iniciado, o sea, concluir el mismo. Este artículo toma en cuenta dos factores para determinar los plazos y formas en los que opera la prescripción penal de la acción. No sé si ahora me escucha. Sí, sí le escucho bien, Lisette. Continúo entonces. Sí, síganos. La posibilidad de iniciar un proceso. Toma en cuenta dos factores para determinar los plazos y formas en los que opera la prescripción penal de la acción. Por ejemplo, si el delito es de ejercicio público o privado de la acción y si se ha iniciado el correspondiente proceso. En base a estos factores se pueden presentar los siguientes escenarios. Los delitos de ejercicios públicos de la acción y los delitos de ejercicio privado de la acción. Según los delitos de ejercicio público de la acción prescribe en el mismo tiempo que el máximo de la pena de privación de libertad prevista en el tipo.
Y según los delitos de ejercicio privado de la acción, si no se ha iniciado el proceso, el plazo será de 6 meses contados desde la fecha del delito, según lo determinado en el literal B del numeral tercero del artículo 417 del COIP. Listo, perfecto. Gracias por su intervención, Lisette. Proseguimos ahora con la clase del día de hoy. Javier, no sé si ya tiene solucionado el problema de audio. Ahora sí, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. A ver, ¿Cómo estás, Javier? ¿Lo en escuchamos? este caso quería tomar referencia al artículo 419 de la interrupción de la prescripción, que indica la prescripción del ejercicio de la acción se interrumpirá cuando, previo al del plazo, la persona se le inicie un proceso penal por otra infracción. En el caso de que una infracción de incumplimiento se tomará en cuenta el plazo de la suspensión. En este caso, lo que entender es que no son dos acciones por una misma causa. ¿O sería distinta, doctor? Sí, lo que usted manifiesta es la causal de prejudicialidad. Sí. ¿Sí? Acerca de la abstención por parte del fiscal, ¿o me está hablando netamente de la prescripción? Porque supuestamente en el caso dice que no, en la segunda infracción, así tenga el sobrecimiento, la sentencia ejecutariada, le dé inocencia, no se tomará en cuenta el plazo de la suspensión, ¿no? Ah, ok. Listo, ahí sí estamos bien. Sígame comentando entonces. Porque digo, ahí directamente, la segunda, la primera, lo que sería validez es la primera causa que se le daría, ¿no? Claro, sí, según las reglas del artículo. Ajá. Claro, para mí ese es bueno, el más gratificante, porque tenemos casos que sí se pueden dar 2 acciones, 3 acciones, pero primero vale la primera sentencia ejecutoriada, ¿no? Del primer caso que se mantenga. La primera sentencia ejecutoriada, en virtud del principio non bis in idem, claro. En teoría vendría a ser vinculante. Ajá. Debería ser vinculante, debería sumar la sentencia, ¿no? Sí. Porque puede ir sumando las sentencias de las otras a la primera. Va a ser un importante precedente, por decirlo de alguna manera. Ajá, así sería, Javier. Listo, doctor. Bueno, gracias por tu intervención. Seguimos con Alejandra, que me alzaba la mano. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Alejandra. El aporte del deber que nos había enviado, podemos decir que la prescripción es la manera en cómo se pierde el derecho de accionar determinada acción o actuación cuando ha transcurrido más del tiempo previsto en la ley. La prescripción se puede solicitar de oficio o a petición de parte por el tiempo de acuerdo al delito, sea público o privado. En el caso del delito público, el tiempo de inicio de la acción puede ser el tiempo máximo establecido en cada uno de los delitos en el COIP. En el caso de la acción privada es de acuerdo al plazo de 6 meses. En el caso cuando ya se ejerció, cuando ya se inició el proceso, en los delitos públicos de igual manera es el máximo establecido en la ley penal, y en el caso de los privados es transcurrido 2 años a partir de la fecha de la citación de la querella. También podemos acotar que en el caso de las contravenciones, en el inicio de la acción es el tiempo máximo de 3 meses, y iniciado el ejercicio de la acción, el plazo máximo es de 1 año. Hasta ahí mi intervención, doctor. Gracias. Listo, muchas gracias, Alejandra. Muy acertada y concisa la información brindada. Ahora, proseguiremos entonces con la clase del día de hoy acerca del artículo 421 del Código Orgánico Integral Penal, que trata acerca de la denuncia, ¿no? Habrá que definir en primer lugar que la denuncia procesal penal se configura como una declaración de conocimiento sobre la comisión de un posible hecho delictivo por el cual se puede o se debe comunicar a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal, a la policía, la comisión de unos hechos que podrían ser considerados constitutivos de un delito, de una falta o de una infracción penal, entendiéndose como infracción penal lo que son los delitos y lo que son las contravenciones establecidas en nuestra normativa. Con este concepto doctrinario, entendemos que interponer una denuncia puede ser
un derecho para quien ha sido víctima de cualquier vulneración de bienes jurídicos. Tenemos víctima aquella persona que ha sufrido directamente una vulneración, o asimismo ciertos casos esenciales en los cuales, por ejemplo, los cónyuges o ascendientes o descendientes, familiares en consanguíneos hasta cuarto grado, hasta segundo grado, perdón, y hasta primer grado de afinidad, también pueden ser considerados como víctimas según las reglas que veremos en los artículos pertinentes en lo posterior en esta clase, ¿no? Ahora, también puede ser un deber la denuncia para aquellas personas que se constituyen como garantes de derechos, es decir, a quienes las normas designará expresamente, ¿no? Que tienen el deber de denunciar, que también lo veremos en esta clase en lo posterior. En base a lo mencionado, llegamos al artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal acerca de los garantes de derechos, es decir, aquellas personas que estarán obligadas a denunciar por expreso mandato de la ley penal en este caso, que son especialmente tres grupos bien delimitados. En primer lugar, la o el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Estos delitos son establecidos desde el artículo 238 hasta el artículo 294 del Código Orgánico Integral Penal, como son, por ejemplo, el ataque o resistencia, el tráfico ilícito de sustancias, el tráfico de influencias, el peculado, el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, entre otros. Entendemos que un servidor público conocerá o estará obligado de conocer la comisión de delitos en el ejercicio de las funciones cuando, por ejemplo, tenemos en este caso a un supervisor, por ejemplo, que conoce que uno de sus subordinados ha cometido un ilícito penal. Tiene esta persona el deber de denunciarlo, ¿no? Ahora, como segundo grupo tenemos al lado los profesionales de salud, establecimientos públicos o privados que conozcan de la comisión de un presunto delito. Análogo tratamiento tendremos respecto a los supervisores y respecto a, en este caso, los subordinados. Por último, tenemos al lado los directores o educadores u otras personas responsables de instituciones educativas por presuntos delitos cometidos en dichos centros, ¿no? Deberá comprobarse entonces fehacientemente que dicha persona conocía el hecho. Si esto no se comprueba de la manera debida, se entenderá que no existe ningún tipo de responsabilidad o deber de denunciar. En base al deber de denunciar, se enuncia la cláusula de equivalencia en base al artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal, que determina que una modalidad de la conducta es la omisión. Entonces, entendemos que la cláusula de equivalencia manifiesta que no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasional. Esto se encuentra, como les manifesté, en el artículo 23 del COIP, denominado por la doctrina la cláusula de equivalencia. Otra concordancia acerca de esta aseveración de la cláusula de equivalencia la encontramos en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, numeral 1, que manifiesta que dentro del cometimiento de una infracción penal se los procesará por autoridad directa a quienes no impidan o procuren no impedir la ejecución de un delito teniendo el deber jurídico de hacerlo, ¿no? Un delito por omisión, que equivaldrá en este caso a ser un autor directo. Vale la pena recalcar también que las denuncias podrán sustentarse o podrán presentarse ante la Policía Nacional, ante el personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses o ante el organismo competente en materia de tránsito, sin perjuicio de cualquiera de estas entidades en las cuales se presente la denuncia, deberá darse a conocer ante el fiscal en un plazo máximo de 24 horas, ¿no? Ahora, y tomando en consideración el artículo 424 del COIP, nos percatamos que así como existe el deber de denunciar, a cercanos conocedores de infracciones, también existe la abstención o el llamado o la llamada exoneración al deber de denunciar, ¿no? La exoneración de este deber manifiesta que nadie podrá ser obligado a denunciar, por ejemplo, a su cónyuge, su pareja en unión estable, ya sea del mismo sexo o de diferente sexo, o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. Nadie podrá ser obligado a denunciar, ni tampoco a ejercer un testimonio en contra de sus familiares. Asimismo, no podrán ser obligados o existirá lo que es la exoneración del deber de denunciar cuando existe secreto profesional, como por ejemplo cuando una persona va a un psicólogo y
confiesa el cometimiento de un delito, el psicólogo no podrá, o mejor dicho, tendrá la exoneración del deber de denunciar, ¿no? No será un garante de derechos. La exoneración del deber de denunciar es una concepción netamente aceptada en la mayor parte de las legislaciones del mundo. Entendemos que se basa en el principio de inexigibilidad, que consiste más en una abstención, mientras que las conductas típicas de encubrimiento que existían en el anterior Código Penal son de acción meramente. Entonces, la exoneración se basa en precautelar el principio de imparcialidad, ya que los familiares, al tener este vínculo cercano, se dejarán llevar por extremo amor o extremo odio, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Sin poder brindar al juzgado un testimonio real y meramente objetivo, ¿no? Sin perjuicio de la aparición de efectos postraumáticos o efectos psicológicos de los cuales sería objeto el miembro familiar por la gran presión a la cual estaría sometido al momento de tener el deber de denunciar a un familiar o el tener que atestiguar en contra de esta persona, ¿no? A pesar de que esta concepción sea casi mundialmente aceptada, la exoneración del deber de denunciar vulnera los derechos constitucionales de las víctimas en casos de delitos sexuales, criterio personal, principalmente porque estos actos son ocultados por parte de los mismos familiares por vergüenza social, ¿no? En este caso, es importante tomar conciencia sobre esta problemática jurídico-social, de los cuales son víctimas niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas con discapacidad. Para finalizar este punto, se establece que la exoneración del deber de denunciar se da por la búsqueda constante por parte de los jugadores de evitar dilaciones innecesarias con testimonios presuntamente no objetivos. Si el cónyuge, pareja o parientes, hasta cuarto grado en consanguinidad y segunda de afinidad, desean ser testigos, tendrán la libertad, obviamente, de poder realizarlo, ¿no? Sin embargo, mencionamos y hacemos un énfasis nuevamente que no existe un impedimento o una prohibición a estas personas a denunciar, sino que más bien existe la abstención o la exoneración del deber de denunciar para que no puedan ser considerados como garantes de derecho a pesar de conocer la supuesta infracción penal, ¿no? Ya revisado el artículo 424, avanzaremos con el artículo 425 del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que determina que el fiscal se encargará de solicitar al denunciante que reconozca la denuncia sin ningún tipo de juramento. Cuando un denunciante establece o pone en conocimiento de fiscalía un supuesto delito, deberá reconocer el mismo, ¿no? Sin juramento. Asimismo, el fiscal o el funcionario que represente a fiscalía hará conocer a la persona denunciante acerca de las denuncias temerarias y maliciosas y cuáles pueden ser las represalias y las penas privativas de libertad por recaer en esta falta. Entendiéndose entonces la malicia como la situación anímica en la que se encuentra el que litiga a sabiendas de su falta de razón y temerario, que quiere decir imprudente, que desafía los peligros o ataca sin justicia ni razón los valores morales del prójimo, en este caso, de un falso infractor, ¿no? Quienes así actúen, ya sea por ignorancia, imbecilidad o peligrosidad, y no prueban su denuncia, irán a pagar a la cárcel y también pagarán una fuerte indemnización que será designada por el juzgador, ¿no? Teniendo esta aseveración como base legal el artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal, que establece o tipifica una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año por este delito de acusación o denuncia maliciosa de las personas que recaigan en el mismo, ¿no? Tal cual les comentaba en clases anteriores, la denuncia podrá formularse de manera escrita, es decir, formulada por su abogado privado. Sin embargo, si el afectado no posee los medios para contratar a un defensor privado, podrá ejercer una denuncia meramente verbal, es decir, acercarse a las dependencias judiciales, poder relatar cómo fueron los hechos al funcionario judicial, y esta persona, en base a su experticia, en base a sus conocimientos en derecho, podrá encasillar la conducta en el tipo penal que considere pertinente, ya sea un delito o ya sea también una contravención, ¿no? El denunciante deberá firmar la denuncia en cualquiera, a pesar de que se presente de manera verbal o de manera escrita por medio de un abogado, y en el caso de que no pueda firmar, deberá estampar su huella digital. Lo recién mencionado tiene como base legal lo establecido en el artículo 426, 427, 428 y 429 del Código Orgánico Integral Penal. Respecto al contenido de la denuncia, para que éste sea aceptado y puesto a trámite, deberán regirse ciertos requisitos o ciertas
delimitaciones acerca del contenido, ¿no? Lo cual, reglas que encontramos en el artículo 430 del Código Orgánico Integral Penal. La denuncia, en primer lugar, deberá contener los generales de ley, es decir, los nombres, apellidos, dirección electrónica, dirección domiciliaria del denunciante. También lo que es el nexo causal, es decir, la relación clara y precisa del denunciante con la supuesta violación de derechos por parte del denunciado. De ser posible, el denunciante se encargará de describir exactamente los hechos, la conexión de los hechos con las partes, se deberá expresar específicamente el día, hora y lugar en que fue cometido el supuesto ilícito, ¿no? En el caso de saberlo, el denunciante, en virtud del artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, especificará quienes supuestamente han fungido como autores directos, como autores mediatos, como coautores, como cómplices, así como las personas que pudieron conocer del hecho para que estas personas sean llamadas a rendir versión. Hablamos entonces de personas que pudieron conocer el hecho, personas que pasaban en ese momento, justo cuando se cometió la infracción, o por ejemplo vecinos, entre otros, ¿no? Ahora, veremos ciertas generalidades acerca de la acusación particular que se encuentra establecida en el artículo 432 hasta el artículo 438, siguiendo el orden de artículos que estamos que estamos acostumbrados a seguir durante estas clases, ¿no? La diferencia que existe entre la denuncia y la acusación particular es que en la primera, es decir, en la denuncia, hay una manifestación de conocimiento simple, es decir, un denunciante y un perjudicado. El perjudicado pone en manos de Fiscalía el impulso de la causa para que Fiscalía únicamente se encargue de impulsar lo que es el proceso, ¿no? Sin embargo, en la segunda, es decir, en la acusación particular, existirá además una declaración de voluntad que es la pretensión procesal. Es decir, la persona afectada desea intervenir en el proceso, desea trabajar en conjunto con Fiscalía por medio de un abogado, ya que considera que sus derechos se verán mejor representados por medio de un abogado y no solamente por la Fiscalía General del Estado. La acusación particular se interpone desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de su conclusión, ¿no? En virtud de las etapas procesales establecidas en el artículo 589 del Código Orgánico Integral Penal. Recibida la acusación, el juez ordena su reconocimiento. Reconocida la acusación, el juzgador examinará lo que es el cumplimiento de los requisitos y, de ser el caso, la aceptará a trámite y ordenará lo que es la citación, ¿no? En caso de encontrarla incompleta, el juzgador precisará la omisión, disponiendo que el acusador la complete en el plazo máximo de 3 días. Si no, de lo contrario, se remitirá a archivo, ¿no? Mejor dicho, no la remitirá a archivo, sino que se entenderá como no propuesta, ¿no? Interpuesta la acusación, la víctima podrá desistir de la misma en cualquier momento. Sin embargo, no podrán desistir, existirá la prohibición de desistir en los padres que actúan en representación de los hijos menores de 18 años, en los tutores o curadores y en los representantes de las instituciones del sector público, ¿no? Durante el trámite de la causa, el acusador particular podrá comparecer por intermedio de su abogado o procurador judicial a las audiencias, es decir, no se presentará personalmente si así lo deseare, salvo en la audiencia de juicio en la que deberá estar presente personalmente. Caso contrario, se declarará abandonada la acusación particular, continuando el proceso únicamente con los impulsos por parte del fiscal. El escrito de acusación particular deberá tener análogos requisitos, es decir, su contenido deberá ser casi idéntico al enfoque de la denuncia. Sin embargo, lo que realmente cambia son las utilizaciones de ambas, ¿no? De la denuncia con la acusación particular. Terminado este tema, avanzamos con los sujetos procesales dentro de un proceso penal. Es así como tenemos 4 sujetos procesales según el Código Orgánico Integral Penal. En primer lugar, tenemos a los procesados, a la víctima, a la fiscalía y a la defensa. Vamos a revisar, vamos a hacer la revisión de únicamente los 3 primeros sujetos procesales, según lo que establece el artículo 439 del Código Orgánico Integral Penal. La persona procesada, ¿quién es? Es aquella persona que supuestamente ha vulnerado derechos, contra la cual el fiscal formulará cargos. Dicha persona deberá tener la potestad de poder ejercer los derechos establecidos en el debido proceso contenido en la Constitución, en sus artículos 76 y 77. De esto
de esta norma suprema y en los tratados internacionales de derechos humanos. Tenemos como segundo sujeto procesal a la víctima. Serán aquellas personas naturales o jurídicas que individual o colectivamente han sufrido algún tipo de daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta. Preponderantemente, esta persona es la víctima. Sin embargo, es indispensable visualizar el artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal, que determina otro conjunto de personas que también podrían ser considerados como víctimas. Como por ejemplo, tenemos al cónyuge, los ascendientes, a los descendientes entre el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de la persona directamente afectada. Cualquier persona que al percatarse de una vulneración de derechos en colectivos o en los casos de contaminación de ecosistemas desee impulsar una causa penal por esta cuestión, ¿no? Podrá tomarse el nombre entonces de la naturaleza para poder impulsar una causa penal en virtud del derecho a la acción y en virtud del principio de tutela judicial efectiva, entre otras formas de víctima que se encuentran establecidas en el artículo 441 del Código, ¿no? Como siguiente sujeto procesal está la Fiscalía, la cual dirige la investigación preprocesal, es decir, la investigación previa, y las etapas procesales o la etapa procesal penal, es decir, la etapa de evaluación preparatoria de juicio, la etapa de instrucción y por último la etapa del juicio, ¿no? Cuando se trate de un procedimiento ordinario. La Fiscalía se encargará de dirigir el sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses y el sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso. Es decir, estas entidades únicamente podrán ejercer sus funciones con impulsos por parte de Fiscalía o con solicitudes de diligencia por parte de Fiscalía. Asimismo, Fiscalía se encargará de redactar lo que son manuales de procedimientos y normas técnicas para estas entidades, ¿no? Respecto a las atribuciones del fiscal, las encontramos en el artículo 444 del COIP y son las siguientes, ¿no? Voy a mencionar las más importantes. Recibir denuncias. En segundo lugar, reconocer lugares, huellas, señales, armas, objetos, por medio de pericias y diligencias efectuadas por el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Asimismo, el fiscal deberá ser garante en todo momento de velar por la integridad de la cadena de custodia, es decir, por aquel sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo, desde su localización, que durará desde su localización hasta la orden de la autoridad competente, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 457 sobre la cadena de custodia. Y también mencionando que la cadena de custodia es importante, ya que citamos los criterios de valoración de la prueba, que determina que para que una prueba sea realmente válida en un proceso penal, deberá tener las características de legalidad, autenticidad, sometimiento perfecto, cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica, ¿no? Respecto a las funciones del fiscal, también podrá formular cargos, impulsará y sustentará la acusación de haber mérito o se abstendrá del ejercicio de la misma, el ejercicio público de la acción, por la aplicación del principio de oportunidad o, en su defecto, por cuestiones de prejudicialidad, lo cual lo vimos en clases anteriores, ¿no? Podrá recibir versiones y receptar testimonios anticipados en los casos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Será competencia del fiscal de flagrancia disponer que la persona aprendida por delito flagrante sea puesto a las órdenes del juzgador de flagrancia para que se desarrolle la audiencia de formulación de cargos a fin de que se resuelva la situación jurídica del supuesto perpetrador de derechos en un lapso no mayor a 24 horas desde que se dio la aprehensión, ¿no? En dicha audiencia y durante el transcurso del proceso, el fiscal podrá solicitar medidas cautelares, como son los establecidos en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, referente a la prohibición de ausentarse del país, a la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador, al arresto domiciliario, al uso del dispositivo de vigilancia electrónica, a la detención o la prisión preventiva, tal cual la establece el artículo 522 del Código. Asimismo, podrá solicitar medidas de protección, tal cual las que se establecen en el artículo 588 del Código Orgánico Integral Penal, como pueden ser, por ejemplo, la extensión de boleta de auxilio y la prohibición a la persona procesada de concurrir a ciertos lugares y reuniones, y la prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos, entre otras medidas de protección establecidas en este artículo 588, ¿no? Eso ha sido casi por el día de hoy. Recordarles también que ya se encuentra subido a la plataforma En Modo, lo que es el deber para esta semana, que será
la redacción de los artículos 445 hasta el artículo 450 del Código Orgánico Integral Penal. Se puede entregar dicho deber hasta el día miércoles 23 de diciembre del 2020 a las 12 de la noche. Eso ha sido la clase, les agradezco por la atención prestada y desearles un feliz inicio de semana. Profe. ¿Cómo está Jane? Cuéntame. ¿No podemos por esta semana y por la siguiente tal vez extender la plataforma para subir el deber un poquito más? En mi caso, yo trabajo en una entidad financiera y estamos con balances finales. Entonces, o sea, yo hablo por mí. Estamos full. Por favor. Entonces, por eso le preguntaba, o sea, más que todo, porque el jueves ya cerramos una parte y el fin de año cerramos de igual manera el 31. Tal vez podría presentarse hasta el 27, ¿le parece? O sea, a mí sí, gracias. El domingo 27, sí. Les voy a dar entonces el horario a los de lunes a viernes, les daré el horario o el plazo que les doy a los de intensivo. Abogado, Sí. ¿Cómo está, Lisette? Cuénteme. no se olvide de revisar mis notas, por favor. Revisar sus notas, ya. Ya listo, perfecto. Sí, yo soy la chica que le escribí. Ya, listo, abogado, gracias. Ya, perfecto. De todas maneras, mandé un mensajito nuevamente que he estado full el día de hoy. No sea malita. Bueno, eso ha sido la clase. Les agradezco por la atención prestada y un feliz inicio de semana a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Igualmente, Gracias, feliz hasta inicio luego. de semana y una feliz Navidad.